Y decíamos que el título de este devocional en el día de hoy está basado en dos preguntas que son muy normales en nosotros, pero hay una pregunta que sí es la que tiene que estar en nuestro vocabulario. Y las preguntas son, que a veces nos hacemos, ¿por qué? Cuando en realidad tendría que ser ¿para qué? Aunque mi padre y mi madre me dejaron, dice el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10, con todo, Jehová me recogerá. Ese es el texto que tomamos para la reflexión de la palabra de Dios en el día de hoy. En la vida hay muchas personas que en momentos determinados o por situaciones de la vida han perdido de pronto a sus padres, ¿no? Quizás fue el caso que de pronto tus padres tuvieron que emigrar hacia otro país en busca de un mejor futuro para ti, o tal vez fue el caso de que tu padre murió en algún accidente, o porque simplemente llegó el tiempo y no está en medio nuestro, ¿no? No necesariamente tiene que ser por algo trágico, en algunos casos sí, en algunos casos tal vez fue por producto de una enfermedad, en otros casos que hemos visto y no somos ausentes a esto tampoco, que algunos han partido del escenario de la tierra, tal vez porque le quitaron la vida. Sin embargo, todas estas situaciones ayudan para que muchas personas crezcan sin el amor de su padre o de una madre. Esta clase de personas, por lo general, son un poco, podríamos decir, duros de sentimientos, y en algunos casos les es difícil el poderse sentir amados, ¿no? Sin duda, siempre he dicho y seguiré diciendo que Dios siempre tiene el control de todo. Más allá de que muchas veces he tenido que escuchar tal vez a personas que dicen que no, que si Dios tuviera el control de todo, tal o cual cosa no hubiera sucedido. Pero yo sigo afirmando de que Dios tiene el control de todo, y hay momentos en la vida que pareciera que Él ha tomado decisiones que nosotros, por más que de pronto nos afanemos en quererlas entender, jamás lograremos entenderlas. Pero más allá de ponerte a pensar del porqué de las cosas, tienes que entender que Dios siempre tiene un para qué. Sí, siempre Dios tiene un para qué. Y es ahí donde nosotros debiéramos cambiar el por, sacarlo y ponerle para, ¿no? Si cambiamos el por y ponemos el para, te vas a dar cuenta que todo tiene una diferente visión, podríamos decir, que todo puedes verlo de otra manera. Posiblemente muchos han pasado por situaciones difíciles en donde de pronto se preguntan, pero ¿por qué me pasa a mí esto si yo? Y empezamos a alargar el listado largo de actividades que hemos hecho, que creemos que esas actividades nos garantizan el no vivir situaciones que para nosotros en su momento son conflictivas, son difíciles de atravesar, pero que y en esto yo siempre digo, tenemos que hacer una mirada retrospectiva, ¿no? Donde mirar un poquito hacia atrás de cuántas situaciones nosotros difíciles hemos pasado, que en su momento no entendíamos, y hoy, con el correr de los años, nos damos cuenta que fueron situaciones para ayudarnos a entender o la dependencia de Dios, o hacernos entender de que Dios, tiene que ser Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Siempre esas situaciones nos han dejado una enseñanza. Posiblemente después de muchos años aún tal vez no has entendido del por qué creciste sin padres, del por qué muchas veces te has sentido solo. Quizás has derramado incluso muchas lágrimas en tu vida. Pero en esta hora te quiero decir que Dios te ama. Sí, desde el principio de la creación,
que tú eres, podríamos decir, como dice la palabra de Dios, que tú eres la niña de sus ojos. Que jamás te has abandonado. Jamás te ha dejado. Y hasta este momento eres lo que eres y estás donde estás porque Él así lo quiso. Y si Él así lo quiso es porque tiene planes hermosos para tu vida, de los cuales Él cumplirá si tan solo tú se lo permites. El salmista David reconocía que aunque no tuviera el amor de padres, él sabía que Jehová era el que tenía cuidado de él. Es hermoso, ¿no? Es hermoso darse cuenta que en lugar de quererse explicar las cosas con un porqué, tenemos que comenzar a entender el para qué de Dios. Sin duda hay testimonios impactantes de personas que han entendido estas verdades y han encontrado en el para qué de Dios, que era lo más importante que cualquier porqué que podamos hacernos nosotros. Ahora, yo quiero hacerte 2 preguntas. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Seguirás preguntándote el por qué? La segunda pregunta, ¿o comenzarás a vivir el para qué de Dios? ¿Sabes? Jesús te ama con amor eterno, a tal punto, que dio su vida por ti. Y nunca te olvides que Dios te ama y tiene planes grandes para tu vida. Y eso es lo que cuenta. No importa tal vez lo que hasta aquí te ha tocado pasar. No importa el por qué estás viviendo la situación que estás viviendo. No importa el por qué viviste o te criaste de la manera que te criaste. No importa si tu papá, tu mamá te dejó, si te abandonó, si tal vez no te quisieron, si tal vez de pronto tuvieron que marcharse porque la ley de la vida es así. No importa si tal vez se fueron producto de una enfermedad, producto de un accidente, o producto porque alguien que no le interesa la vida le quitó la vida a alguien. No importa. Lo que importa en todo esto, y tienes que entender, es que aunque padre y madre te dejaren o te faltasen, con todo eso, Jehová te tomará por hijo. ¿Y sabes qué? Cuando Él te toma por hijo, y lo digo por experiencia, cuando Él te toma por hijo, nada, absolutamente nada, te va a faltar. Y dejarán de existir los por qué, y comenzarás a entender lo que encierra el tesoro que hay en la pregunta ¿para qué? Por lo tanto, tienes que saber que Jesús te ama con amor eterno, que Dios te ama, y que todo lo que estás atravesando, todo ese conflicto interno tuyo por el cual estás pasando, son porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Y tienes que entender que solamente eso es lo que importa, solamente eso es lo que cuenta. Muchas veces yo quise rendirme, dejarlo todo atrás y salir corriendo, soltar la espada y ya no batallar. Pero en mi alma había un fuego que ardía. Tantas veces que dije no puedo con esta prueba, Señor.
Yo necesito de ese fuego.